Del enfoque por competencia. Hablemos del enfoque por competencia. En el Currículo Nacional de Educación en el Perú, vale decir el Currículo Nacional de Educación Básica, sostiene que los estudiantes deben desarrollar sus competencias bajo el principio teórico y normativo del enfoque por competencias. Este enfoque no solamente aparece en el currículo peruano, sino también aparece en otros currículos de otras latitudes latinoamericanas y mundiales. Pero, ¿qué nos dice nuestro currículo nacional en relación a qué se define una competencia? Una competencia se define como la facultad que tiene la persona de combinar un conjunto de capacidades. Vale decir, esas capacidades se van a poner a prueba dentro de una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Va a decir que hay tres aspectos de la competencia. Entonces, poner al estudiante en una situación determinada vale decir una situación de contexto real para que este estudiante pueda actuar, pueda movilizar, demostrar en sus desempeños y poder pero hay tres saberes que le van a permitir al estudiante demostrar su sentido ético de actuación y definirse como un ser competente. Es un saber actuar, es un articular el conocimiento, las habilidades, las actitudes a través de lo que se llama el engranaje de las capacidades. No hay competencia con capacidades separadas. Hay competencia cuando las capacidades se articulan como un reloj, como un engranaje. Entonces, si hablamos de un saber actuar, hay que entender que el estudiante va a tener que movilizar esos recursos teóricos que son parte del saber y realizarlos en el hacer con el propósito de solucionar y participar de situaciones reales o simuladas que el docente lleve al aula para movilizar y desarrollar las competencias. Y cuando hablamos de articulación, no solamente hablamos del engranaje de las capacidades, sino también hablamos de cómo es que el estudiante combina lo que sabe, lo que hace y las actitudes. Esto claramente de una forma estratégica. Hay que enseñarle al estudiante a ser autónomo, a ser estratégico, pero para eso obviamente hay que nutrirlo de las estrategias, hay que nutrirlo de los conocimientos, hay que retarlo en diferentes situaciones reales y mientras más contextuales a la vida en la que él ocupa, vale decir, si estamos en Ollón hay que aplicar las situaciones reales de Ollón, si estamos en Lima hay que aplicar las situaciones reales de Lima, de acuerdo a la ciudad o el contexto en el que se encuentra, y de la misma forma si se encuentra en la parte de la selva o en la parte de la Sierra de Perú o en cualquier parte. Y también hay que movilizarlo y hay que hacer el atrevimiento de que sea un ser competente para ser un ciudadano del mundo. Y el tercer elemento es el sentido de la ética, vale decir, esa asertividad en el que el individuo sabe y entiende su escala moral, su escala de valoraciones éticas y comprende las consecuencias de las actuaciones, de sus acciones, que tenga la capacidad de reflexionar tanto lo que actúa él como lo que actúa el otro, el contexto, los amigos, la sociedad, y pueda, a partir de esa reflexión, transformarlo, reflexionarlo, criticarlo, medirlo y, ¿por qué no?,
atreverse a dar su propia propuesta, pero por supuesto que el sentido ético va a partir del individuo y luego hay una extensión hacia los demás. Pero estas perspectivas del enfoque por competencias no están solamente, no han sido introducidas en el currículo nacional de manera caprichosa, han sido científicos de la filosofía, del currículo, de la teoría educativa, quienes han aportado a poder definir y brindar los aportes para que hoy entendamos el enfoque por competencias. Es muy citado el doctor Sergio Tobón en su definición: las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos. Volvemos al asunto contextual. Y él dice teniendo como base la responsabilidad, ¿no?, del individuo que responde a determinadas demandas, ¿no? Entonces él destaca por su formación integral humana y algo que viene de la teoría del aprendizaje significativo orientado a retos sociales. O sea, Tobón es sociocultural, eh, socioformativo es Tobón, ¿no? Y hay otro teórico que también muy citado tanto en el currículo nacional peruano como en otros currículos, que es Philippe Perrault. Este teórico francés también aporta de la siguiente manera: dice, una de las aportaciones más importantes de esta perspectiva es promover la movilización de la información del proceso de aprendizaje. Entonces, él promueve y dice, el enfoque por competencias se trata principalmente de toda la integridad de información con el único propósito de que mueva el proceso de aprendizaje, que el estudiante, a través de su lenguaje, pueda partir de los saberes tradicionales, de los saberes previos, y cambie las perspectivas, movilice y se estacione en nuevas realidades que, pues, lógicamente, a partir de del conocimiento que posee, lo pueda transformar. Y él pone en el centro al lenguaje. El lenguaje de las competencias, dice, no debe ser solo un traje nuevo para saberes tradicionales, a repetir lo mismo, sino que debe ser ese punto de partida para promover nueva información que parta del aula y que permita transformar la sociedad, aportar a la sociedad con nuevo conocimiento. Tenemos al mexicano curricólogo Andrés Díaz Barriga, que él define la competencia y dice, la competencia supone la combinación de tres elementos: la información, el desarrollo de una habilidad y una puesta en acción en una situación inédita. Cuando nosotros nos referimos a una situación inédita, vale decir, el docente va a presentar la situación o la va a construir con el estudiante a partir de de un diseño de planificación compartida, como se haría, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos. Ángel Barriga, el doctor Barriga, manifiesta, ¿no?, que hay que profundizar en el conocimiento, en el contenido, hay que profundizar en el desarrollo de la habilidad, de la capacidad, de la competencia, y hay que poner una situación inédita, vale decir contextual, que le permita al estudiante poner en valor y desarrollar la competencia. Vale decir, hay que vincularlo al mundo real. Pero Díaz Barriga se atreve y dice, se debe vincular al mundo laboral, de tal manera que se permita luchar contra el enciclopedismo. ¿Por qué
Barriga propone luchar contra el enciclopedismo, porque el enciclopedismo es la repetición del academicismo, ¿no? O sea, conocer por conocer. O sea, el estudiante sabe, es competente cuando tiene cuatro elementos, dice Popper, que no lo hemos podido citar en este momento, pero tenemos conocimiento de sus aportes. Popper manifiesta cuatro elementos del ser competente. El saber, el saber ser, o sea, el saber cuánto conocimiento tiene el individuo. O sea, ¿se es competente cuando el estudiante tiene conocimiento? Ok, dice Popper, ya tienes una parte de la competencia. El saber ser, este tipo con toda su parte ética, moral, valores. El saber estar, este tipo con todos sus valores, cómo se vincula con el otro. Quiere decir, trabaja en equipo, es tolerante, se comunica con el resto, participa con el resto. Y el otro saber que dice Popper es el saber hacer, que realmente está acorde con lo que dice Barriga, ¿no? No basta con el enciclopedismo que se queda en el saber propiamente dicho. El individuo sabe, pero el individuo en el saber hacer resuelve situaciones reales de contexto, demuestra una competencia, sus competencias en la vida real, puede transformar su medio, puede colaborar con nosotros para transformar su medio, puede aportar a la ciencia y a la cultura a través no solamente de saber, sino del transformar el conocimiento y volcarse a proponer nuevos conocimientos. Entonces, ahí Barriga la deja muy clara. Ahora, hay otro profesional también en el asunto de currículo y de educación, que es Espinosa Camarena, que dice, la competencia es la capacidad de trabajar con la mente en un contexto de manera pertinente para lograr objetivos y solucionar problemas. Aquí Camarena introduce lo que ABP pone, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. El problema como el centro. Somos las instituciones educativas quienes ponemos o señalamos el problema y proponemos a los estudiantes alternativas de solución o construimos en el aula las soluciones a estos problemas. Eso es lo que Espinosa Camarena propone, ¿no? La competencia debe ir a ese lado. Lograr los objetivos pedagógicos que son el desarrollo propio de las competencias, con la finalidad de, porque nosotros redactamos y ponemos objetivos de aprendizaje, ponemos, ¿no? Algunos ponen objetivos de aprendizaje, en algunas redacciones de planificación se pone objetivos de aprendizaje y viene competencia, capacidad, desempeño, propósitos, evidencias, ¿no? Algunos lo plantean de esa manera. Pero Spinoza lo pone, aporta al decir, la competencia se trata de solucionar problemas. Vale decir, se es competente cuando la capacidad está en el contexto y que se orienta a una solución de problemas reales. Vale decir que se trabaja con el enfoque por competencias cuando en un proyecto, cuando en una unidad, cuando en una experiencia y cuando aterriza en sesiones de aprendizaje, se plantean situaciones significativas de contexto que de verdad merezcan un problema real y que en el desarrollo de las sesiones busquemos resolver. Y hablamos de resolver no solo como el asunto de eh, darle una solución real y evidente, ¿no? Por ejemplo, en una situación donde hay problemas medioambientales, no necesariamente los estudiantes van a resolver el impacto medioambiental, pero generar propuestas de diseño, de innovación, de escritura, de análisis, para que pedirle y exhortarle
a las autoridades competentes que sean las de, o la sensibilización a la población, o el diseño de algún prototipo que permita tomar, de repente, tomar muestras para que recoger información y sean otros los que puedan, a partir de la información recogida desde la escuela, tomar decisiones. Entonces, es la escuela en las cuatro propuestas, si juntamos las propuestas de Tobón, de Perrot, de Barriga y de Camarena, todas las propuestas descansan en el desarrollo de las competencias, hay que desarrollar las capacidades, hay que ponerle un contexto, hay que ese proceso de contexto permite movilizar la información, movilizar el conocimiento, hay que ponerlo al estudiante frente a una situación nueva, que esta situación nueva le permite al estudiante entender y proponer soluciones a los problemas del contexto y de la parte real, vale decir, aprendizaje real, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en descubrir lo que está en nuestro contexto e intentar transformarlo. Entonces, hay elementos que forman parte de nuestro currículo nacional y que permiten a nivel de la redacción del diseño de la planificación curricular redactar los objetivos de aprendizaje. Tenemos las competencias de las respectivas áreas, pero también tenemos las capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Dice el currículo nacional, son atributos estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Entonces, estas capacidades juntas nos van a permitir desarrollar y observar cómo y medir las competencias del estudiante. Pero lo vamos a medir a partir de qué? A partir del estándar. El estándar, que es esa descripción que nos permite ver la competencia en los niveles, ¿no? A ver, yo estoy en tercer grado de secundaria. ¿Cuál es el estándar para el área de CTS, para el área de comunicación, para el área de desarrollo personal social, ciudadanía y cívica, y etcétera, ¿no? Las 9 áreas, por ejemplo, de educación básica y regular. Entonces, estos estándares son referentes y criterios comunes de la elaboración de la UEL y del sistema del currículo nacional. Eso nos va a permitir medir al término del ciclo. Al inicio del ciclo mirando el estándar del ciclo anterior y al término del ciclo cuando culminemos. ¿Y qué nos permite observar realmente el grado? Los desempeños. Los desempeños siendo de descripciones específicas de lo que se hace o lo que se debe hacer o que deben hacer los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de competencia. Recordemos que son propuestas los desempeños. El docente puede redactar el desempeño y darle su propio, puede utilizar otros verbos, de repente la taxonomía de Bloom, puede utilizar otro tipo de escalas que le permita esas actuaciones poderlas observar, medir y, como corresponde, elaborar sus instrumentos de evaluación. Entonces, si para el currículo nacional planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que las y los estudiantes aprendan, vale decir, y ya lo hemos visto anteriormente cuando hablamos de cuáles son los aportes de los teóricos, debemos partir por situaciones significativas. Y estas situaciones significativas tienen que ser problemáticas, tienen que ser contextuales, tienen que conectar con los intereses y los conocimientos previos que tiene el estudiante y tiene que tener intención pedagógica. Y para eso hay que
identificar a los actores. Los actores del proceso de aprendizaje son básicamente protagónicos, el docente y el estudiante. ¿Y qué se espera del estudiante? Que sea protagonista, que sea constructor de su propio aprendizaje, vale decir que el estudiante sea o que le demos las herramientas para que sea autónomo. Y que no solamente sea, como diría Barriga, romper con él. Vamos a romper con el enciclopedismo. O sea, que vehículos pasivos donde le damos información. De ser pasivo a ser activo, que reflexiona, que crea, que transforma. Si bien es cierto, es polémico el asunto que el docente sea visto como mediador, que diseña los procesos pedagógicos para despertar curiosidad, interés y compromiso, hay que reconocer que el currículo propone que el docente no sea el mero transmisor, el que meramente transmite la información, sino que permita a través de la principal herramienta de la evolución formativa, que es la retroalimentación, que el estudiante pueda reflexionar su propio aprendizaje, que pueda reflexionar sus actuaciones y que además el estudiante pueda desarrollar los procesos de orden superior, procesos mentales de orden superior, que son creatividad, pensamiento crítico, innovación, ¿no? Ahí está dentro de la creatividad. Pero para poder lograrlo tenemos que desarrollar al estudiante la competencia del hacer. Saber, sí, importante el concepto, importante el conocimiento, importante el estar con los compañeros, la interacción, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, la heteroevaluación, la coevaluación, importantísimo. Pero también el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en resolución de problemas, el aprendizaje basado en eh, la contextualización de lo que ocurre en mi medio para poder de otra forma. Vale decir, los proyectos exigen que los estudiantes actúen movilizando distintos saberes y recursos. ¿Y esto quién lo dice? La ruta de aprendizaje de 2003, y que continúa fortaleciendo nuestro proceso. Hace rato me referí yo a la evaluación del enfoque formativo, ¿no? El enfoque formativo. Si bien es cierto, no es el centro de nuestra ponencia la relación al enfoque por competencia, pero nuestro currículo nacional nos permite preguntarnos y nos responde a los maestros a través de cómo vamos a evaluar al estudiante. Y lo vamos a evaluar con el enfoque formativo. Ese va a ser nuestro pilar. Desde ahí vamos a descansar. Nos va a dar las reglas. El enfoque formativo se centra en la retroalimentación, pero hay que construir criterios de evaluación específicos que nos permitan valorar los niveles de desarrollo de la competencia. Y por supuesto, como lo solemos decir en nuestra declaración de propósito, en una sesión de aprendizaje, declaramos el propósito y decimos, en esta sesión vamos a realizar esto para poder obtener esta evidencia, ¿no? Y las evidencias son producciones tangibles que se puedan ver o actuaciones, ¿no? Una exposición, un sociodrama, una narración, un storytelling, realizadas por los estudiantes mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo aprendido. Una evidencia de aprendizaje me permite a mí recoger información para tomar dos tipos de decisiones. Decisiones a nivel de juicio de valor para poder evaluar la competencia y decisiones
que están relacionadas a la recomposición y repensar la educación, repensar mis sesiones, repensar mi planificación, hacer los reajustes para poder optimizar el logro de las competencias, optimizar mis actividades para poder lograr las competencias. Y las conclusiones descriptivas que se hacen al final del año, ¿no? Nosotros solemos redactar las conclusiones descriptivas básicamente en los bimestres, ¿no? Culmina el bimestre, ya nos piden si aquí colocar las conclusiones descriptivas y nosotros ponemos ahí un juicio de valor basado en el desempeño, con lo cual el estudiante, ¿no?, demostró o identificamos las dificultades y por lo tanto las oportunidades de mejora y alcanzamos esas recomendaciones personalizadas que a veces no alcanza, ¿no? O sea, aquí no alcanzan las palabras para poderle dar esa retroalimentación a través de una conclusión descriptiva. Pero eso es lo que hay. Eso forma parte de nuestro enfoque formativo. Y la retroalimentación que no es, que viene a ser incorrecta o viene a ser básica cuando solamente señalamos errores, ¿no? Cuando en una sesión de aprendizaje se señala errores, estamos dentro del último, el nivel más bajo de la rúbrica de desempeño docente, ¿no? Porque viene a ser muy básico, elemental, ¿no? Pero si nosotros damos devoluciones a los estudiantes que permitan que reflexionen, que permitan que mejoren, sobre todo que sus actuaciones puedan ser autónomas y que el estudiante pueda reflexionar con nosotros y con sus compañeros en aula el proceso de aprendizaje y que sea más consciente a través de la metacognición de cómo se dio este proceso, estamos realizando una buena retroalimentación y mereceríamos un nivel 4 en la rúbrica de evaluación docente. La rúbrica de desempeño de evaluación docente. Por eso es que nosotros pues estamos en 4 niveles. Los 4 niveles eh, de la escala de calificación del currículo nacional. Está el nivel de inicio, C, proceso, logro, esperado y logro destacado. Si bien es cierto, el desempeño en el currículo nacional no refiere el estándar, ojo, el estándar no es logro destacado, el estándar es logro esperado. Leonardo, entonces, ¿cuándo es logro destacado? Cuando el estudiante está por encima del logro esperado. O cuando el estudiante está por encima de lo que se le pide en el ciclo. Vale decir, si un estudiante de primero y segundo, ahí hay un estándar, logro esperado, demuestra los criterios del siguiente ciclo, es decir, ciclo de tercero, cuarto y quinto de secundaria, ahí podemos decir que el estudiante está en logro destacado. A ver, muchos docentes hacen esta consulta, ¿no? Para mí, ¿cuándo es logro destacado? ¿Cuándo es logro destacado? ¿Cuándo es logro esperado? Lo esperado es lo que está en el currículum, porque está en nivel de ciclo y grado. Ahí ese es logro destacado. Logro esperado. Logro destacado. Observe usted lo que describe el ciclo que continúa. Y si ya está en quinto de secundaria y logró el estándar, ¿cuándo el logro destacado? Cuando está por encima de ese logro. Cuando está por encima de ese estándar. Y Leonardo, ¿cuándo está por encima de ese estándar? Ok. Cuando observe usted el perfil de egreso y el estudiante de quinto de secundaria está ya en el último grado de la educación básica, ha logrado el perfil de egreso. Y si está por encima del perfil de egreso, logro destacado. Pero por supuesto que el logro destacado va a depender de la generosidad y del criterio del docente al momento de recoge y evalúa las evidencias para tomar las decisiones al momento de posicionar al estudiante en una escala de calificación. Eso, el docente sigue siendo autónomo en ese sentido, porque como ya hemos dicho, los desempeños y por lo tanto los criterios son construidos por el docente. Los desempeños son sugerencias que propone el currículo nacional. Acá hay otros autores que se pueden revisar brevemente
Gonzi y Atanaus manifiestan competencia como estructura compleja de atributos, conocimiento, actitudes, valores, habilidades combinadas para el desempeño. Esto ha sido acuñado también por el currículo nacional, ¿no? Habla de conocimiento, actitudes, valores. Eso se hablaba antes en la ruta de aprendizaje también. Andrade dice, competencia, saber hacer en la práctica. Mira, justo de lo que hablábamos antes, ¿no? Queremos que el estudiante sepa hacer en la práctica en un contexto real. Pero aquí dice, motivado por el aprendizaje significativo que transfiere situaciones de la vida real. Si hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de que el estudiante en la sesión de aprendizaje reflexione en la utilidad de lo que aprende. Es práctico, es real, es contextual, me sirve, voy a poder solucionar mi vida, el contexto en el que yo vivo, me han preguntado mis saberes previos, han entendido qué problemas y dificultades tengo, me está acompañando el área, el curso, el profesor en desarrollar mis habilidades a partir de lo que yo sé, me están llevando desde la zona real del aprendizaje que propone Vygotsky a la zona de desarrollo potencial, que es decir, lo que se espera de mí, y yo soy consciente cómo es que hago ese tránsito, es decir, la metacognición. Vargas dice, las competencias básicas definen conocimientos, habilidades, actitudes para transitar por la trayectoria curricular y seguir aprendiendo, dice Vargas. Bueno, ahí está Vargas, ¿no? Diciendo las cosas claras. La idea es aprender a aprender, Vargas, ¿no? Vargas lo pone ahí, ¿no? Además de pasar por la parte, por lo que se diseñó el sistema educativo lo diseñó en educación básica, la competencia debe permitir que el estudiante tenga autonomía, tenga herramientas y continúe su proceso de aprendizaje autónomo, porque hay un enfoque clarísimo, ¿no? Que trasciende a la educación básica, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Los estudiantes siguen aprendiendo dentro del aula, fuera de las aulas, de la sociedad, de la familia, de la iglesia, de los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos deja López Figueroa? López Figueroa nos dice, destaca la necesidad, la competencia, destaca la necesidad de que el protagonista del aprendizaje sea el propio estudiante, construyendo y reconstruyendo su conocimiento. Vale decir, aprendiendo, desaprendiendo, volviendo a crear nuevas estructuras mentales y sobre todo que lo pueda hacer el estudiante, que tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Capacidad de construirse y volver a construir. Interesante lo que propone Figueroa, ¿no? Entonces, el enfoque, vamos a utilizar lo que manifestó hoy el doctor Mamani en su tesis doctoral en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Y dice, el enfoque se concretiza en todo el proceso de desarrollo curricular, diseño, ejecución, evaluación y retroalimentación. Es justamente lo que yo decía, ¿no? Diseño del aprendizaje, planificación, unidad, planificación anual, ejecución, ¿no? Evaluación y la herramienta de la evaluación formativa es la retroalimentación. Entonces, en esos 4 elementos, él define lo siguiente. En el diseño, usted, para cumplir con el enfoque por competencia, debe seleccionar situaciones significativas, articular las capacidades y debe tener claro cuáles son sus criterios de evaluación. ¿Para qué? Para que pueda recoger información y de esa forma pueda, ya dije, 2 cosas. Ponerlo al estudiante en un nivel de estimación, de escala, y poder reflexionar sus propias actuaciones docentes. Ejecución. El docente va a mediar, va a ayudar que el estudiante movilice saberes. El estudiante no actúa solo, va a poder tener que desarrollar de manera cooperativa con sus compañeros, con sus iguales, y va a tener que enfrentar el desafío planteado con
creatividad, con pensamiento crítico y con el afán de construir y transformar y colaborar en solucionar el problema real planteado por el docente o planteado de manera cooperativa entre los iguales, porque también se puede planificar de esa manera. El otro aspecto es la evaluación. Ya hablábamos un poco de la evaluación, ¿no? La evaluación no es otra cosa que recoger evidencias de aprendizaje. Ya vimos que una evidencia de aprendizaje son actuaciones o cosas, situaciones concretas, ¿no? Producciones o actuaciones realizadas. Producciones que se puedan ver, ¿no? Un informe, una ficha, una evaluación sumativa, eh, una maqueta, algo concreto. Y las actuaciones son las interacciones, que no necesariamente eh, están escritas en un documento, pero sí pueden ser recogidas, incluso grabadas para luego retroalimentar al estudiante. Con la finalidad de, dije anteriormente, usar la escala de estimación o la escala de evaluación de calificación que promueve el currículo nacional, el cual nos encontramos actualmente, y que debe traer al docente, ubicar al estudiante, siempre por supuesto con fundamento, ¿no? Y finalmente la herramienta de la evaluación formativa, que es la retroalimentación, que significa devolverle al estudiante, darle una devolución. Más o menos, ustedes han visto los programas de televisión, por ejemplo, Yo Soy, ¿no? El participante se desempeña, canta, ¿no? Vale decir, demuestra sus habilidades, capacidades, actitudes, vale decir, los componentes de la competencia, demuestra si es competente o no, y luego recibe devolución, recibe comentarios, recibe sugerencias de mejora de parte del coach o del jurado, ¿no? Pero esta a nivel de maestro, a nivel de coach, ¿no? El coach del aprendizaje, el docente debe devolver información que oriente al estudiante a mejorar su aprendizaje, pero mejorar de forma autónoma, ¿vale? Es decir, darle herramientas para que el estudiante a través del aprendizaje por descubrimiento, a través del aprendizaje significativo, a través del aprendizaje eh, que parte por sus saberes previos y por sus actuaciones, le permita mejorar y demostrarle en una próxima oportunidad que es competente. En conclusión, el enfoque por competencias de acuerdo a Minedo y Tobón se entendería de la siguiente manera. No solo transforma lo que se enseña en el enfoque por competencias, sino cómo lo hacemos y para qué se enseña. Utilidad de lo que aprende, conciencia del proceso, partir por los saberes previos, de describirle lo que va a hacer, mostrarle el instrumento, describirle las evidencias. Una vez el estudiante demostrar las evidencias, darle la retroalimentación, explicarle la utilidad de este conocimiento en la vida real. Currícula Nacional y Tobón, en síntesis, dice, supone pasar de la transmisión de conocimiento a la formación de las personas capaces de actuar con pertinencia, sentido ético y responsabilidad en contextos complejos. Vale decir que nosotros en aula construimos contextos reales, complejos, situaciones, casos que permitan a los estudiantes poner a prueba sus competencias, poner a prueba sus conocimientos, poner a prueba sus saberes. Hacer, estar, ser
y saber. Esos cuatro permite movilizar. Aquí les dejamos las referencias bibliográficas consultadas para que ustedes puedan, ¿por qué no?, atreverse a buscarlas, leerlas, compartirlas, ¿por qué no criticarlas, valorarlas? Usted tiene toda la libertad de estar a favor o en contra de lo que es el currículo nacional y es el enfoque por competencias. Sin embargo, siendo que esto es normativo, siendo que esto forma parte de la gestión educativa pública, este es el marco en el cual nosotros desarrollamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con nuestros estudiantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.